Hola a todos, ¿cómo están? Empezamos una nueva hora feliz. Cantamos y vamos a aprender de la Biblia. Continuamos con nuestra serie de grandes encuentros y seguí sumando las palabras, seguí uniendo la frase. Vamos que te puedes ganar un premio, ¿eh? Buenos días. Hoy vamos a comenzar a ver una historia nueva. La historia del día tiene que ver con una persona que lo vamos a encontrar en la Biblia, en el libro de Mateo, en el capítulo 20, verso 29 hasta el 34, o también la misma historia podemos encontrarla en Lucas, capítulo 18, del verso 35 al 43, o en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Lo importante cada vez que leemos de la Biblia tenemos que saber que todo lo que pasa y se cuenta y se relata en la Biblia es verdad. Así que cada vez que nosotros estemos leyendo algo de la Biblia, es una historia que pasó en realidad. Y todos los hechos que están documentados y escritos en la Biblia sucedieron de verdad. Así que vamos a ver quién es el personaje que nos toca ver en este día. Vamos a buscar el libro de Marcos, vamos a buscar el capítulo 10, y el verso 46, vamos a leer desde el 46 hasta el 52, para encontrarnos con esta persona, Bartimeo. Cuando nosotros leemos esta historia nos damos cuenta que en Mateo y en Lucas no dice el nombre de esta persona, pero en Marcos ya nos cuenta quién era esta persona, era hijo de quién, y también nos dice el nombre de este hombre que tenía un problema que lo vamos a ir viendo a medida que vayamos aprendiendo de esta historia. Vamos a leer el primer verso. Dice lo siguiente: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, el Señor Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Resulta que el Señor Jesús había ido hacia Jericó, y al salir, en la salida de Jericó, con sus discípulos y un montón de personas que lo seguían al Señor Jesús, se encuentran con una persona que estaba a un costado del camino. Este hombre, esta persona que estaba al costado, era Bartimeo el ciego. Tenía un problema, no podía ver, había perdido la vista y no podía ver como nosotros podemos ver las cosas que vemos normalmente. Dice que estaba sentado junto al camino y estaba mendigando. ¿Por qué estaba mendigando? Porque en esos tiempos no era como ahora, que capaz que una persona que no puede ver
tiene un trabajo o puede tener un trabajo, o por lo menos la sociedad lo ayuda o la municipalidad lo puede ayudar, en ese momento es como que quedaba librado a su suerte y tenía que ver la forma de poder sobrevivir. Y lo único que podía hacer es quedarse a un costado en el camino donde pasaban un montón de gentes y pedirles que les dé algo para que él pueda vivir. Esta condición seguramente lo ponía muy triste. ¿Por qué? Porque estaba ciego y había un montón de cosas que no podía hacer. Además de eso, el maltrato seguramente de muchas de las personas que estaban en ese tiempo, que no les gustaba estar cerca de esta persona porque tenía este problema que no podía ver. Entonces, dice el verso 2, y oyendo que era Jesús Nazareno, porque él había escuchado, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre, Bartimeo, había escuchado seguramente un montón de cosas del Señor Jesús. Y como no podía ver, muy probablemente, él sabía un montón de cosas de lo que sucedía, de las noticias importantes que había en aquel lugar, y seguramente había escuchado de Jesús que podía hacer milagros. Entonces se puso capaz que a investigar y a preguntar quién era este Jesús. Entonces, cuando él escucha que el Señor Jesús estaba cerca, le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchas personas que estaban ahí alrededor dice que le reprendían para que se calle, pero él clavaba mucho más, gritaba más fuerte, hijo de David, ten misericordia de mí. Parece ser que las personas que estaban alrededor no les gustaba que lo moleste tanto al Señor Jesús. Pero, dice, las personas al escuchar sus gritos, muchos de los que le acompañan le decían, ¿por qué no te callas? Estás haciendo mucho lío. Déjalo al Señor Jesús en paz, que tiene que hacer un montón de cosas. Entonces, resulta que Jesús dice, deteniéndose, porque lo escuchó seguramente, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. El Señor Jesús, que pasaba por aquel lugar entre seguramente los ruidos de un montón de personas, porque iba a él, iban sus discípulos, iban un montón de personas, capaz que no se podía escuchar casi nada, pero estaba Bartimeo gritando fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y el Señor Jesús lo escuchó y lo mandó a llamar. Que tenga confianza, que se levante, porque se tenía que acercar a donde estaba el Señor Jesús. Dice entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Y dice que él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a donde estaba el Señor Jesús. Y respondió el Señor Jesús y le preguntó a este hombre, a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Qué es lo que necesitaba Bartimeo si no podía ver? El Señor Jesús seguramente ya sabía, pero necesitaba que Bartimeo se acerque hacia él. Necesitaba que Bartimeo le diga lo que necesitaba. Y dice, maestro, que recobre la vista. ¿Qué habrá hecho el Señor Jesús? ¿Le habrá dado la posibilidad para que recobre la vista? ¿O lo hubiese dejado ahí en el camino? Total, pareciera que no estaba tan mal. Vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente verso. Dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Qué fe que tenía este hombre? Un hombre que era seguramente muy maltratado por todas las personas porque tenía algo diferente a las demás personas, no podía ver, pero él había escuchado que el Señor Jesús podía hacer milagros, que el Señor Jesús no era una simple persona, tenía poder para darle la vista, para que pueda volver a ver él. Y cuando tuvo la oportunidad, la aprovechó. Porque cuando él se dio cuenta que el Señor Jesús estaba pasando por ahí cerca, empezó a gritar bien fuerte. A pesar de que los que estaban alrededor y las personas le decían, cállate, ¿cómo lo vas a llamar al Señor Jesús? Tiene muchas cosas más importantes que hacer que atenderte a vos. Jesús igual lo escucha y Bartimeo igual grita y grita más fuerte hasta que el Señor Jesús lo escucha. Cuando se encuentra con el Señor Jesús le dice, ¿qué querés que te haga?
Y Bartimeo, sinceramente, le dice, quiero volver a ver, quiero recobrar la vista, tengo un problema y necesito solucionarlo. Y el Señor Jesús le da la oportunidad que pueda volver a ver, por medio de su fe. Dice el Señor Jesús, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y no solamente que recobró la vista, sino que ahora su propósito en la vida era seguirlo al Señor Jesús. Ahora podía ver dónde seguirlo al Señor Jesús, y lo empezó a seguir. Hay un texto en la Biblia que también dice, en una ocasión cuando estaban con sus discípulos, en Mateo capítulo 19, verso 13 al 14, entonces le fueron presentados unos niños al Señor Jesús para que pusiese la mano sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, o sea, se enojaron con aquellos que trajeron a los chicos para que estén cerca del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. A veces nosotros mismos pensamos, el Señor Jesús es una persona muy importante, el Señor Jesús está en los cielos y no quiero molestarlo. Pero a veces pensamos mal. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está ahí atento para que nosotros, cuando le gritemos, cuando le contemos qué es lo que pasa en nuestra vida, Él quiere estar cerca. Algo del Señor Jesús es que quiere que vos y yo estemos cerca de Él. Sabemos una cosa importante, que el Señor Jesús conoce todo de nosotros. Y decimos, sí, claro, porque el Señor Jesús es Dios y conoce todas las cosas. Pero no solamente conoce todas las cosas, sino que también Él quiere que nosotros lo llamemos. Quiere que nosotros empecemos a estar un poco más cerca de Él. Imagínense que Bartimeo, en esa condición que no podía ver, cuando pasaba toda la gente y pasó el Señor Jesús, se quedaba calladito, solamente escuchando a ver qué es lo que pasaba. Y seguramente no iba a recobrar la vista. Pero él aprovechó esa ocasión que tenía para decirle, Señor Jesús, hijo de David, Jesús, escúchame, tengo un problema. ¿Y saben lo que hizo el Señor Jesús? Lo escuchó, porque no solamente Jesús conocía quién era Bartimeo, no solamente Jesús conoce tu vida, sino que conoce también la mía, pero también Él quiere que nosotros podamos estar cerca de Él. Y por eso, no solamente conoce que muchas veces hicimos las cosas mal, y a veces nosotros pensamos, ¿cómo me voy a acercar al Señor Jesús? Él quiere que nos acerquemos a Él. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, dejen a los niños venir a mí, y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús, tenemos un problema. Como Bartimeo, a veces que no podemos ver, nosotros no nos damos cuenta que en nuestro corazón nosotros tenemos pecado. Y el pecado nos aleja de Dios, nos separa de Dios. Dios no puede tener cerca al pecado, porque sería como una ropa muy blanca, muy limpia, yo la llene de barro y es como algo desagradable. Aquel dueño de esa prenda o de esa ropa no quisiera estar cerca del barro con una ropa limpia. Dios no quiere tener nada que ver con el pecado. Dios no aguanta el pecado y es por eso que nos da la oportunidad de que solucionemos primero el problema, y para eso tenemos que clamarle a Él. Tenemos que pedirle perdón por nuestros pecados. ¿Y saben lo que hace Dios? Perdona los pecados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino, y no solamente a darle la vista a Bartimeo, sino que vino a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y yo lo que tengo que hacer es hacer lo que hizo Bartimeo. Señor, te necesito y te pido perdón por mis pecados. Hice un montón de cosas mal y lo sé y lo reconozco, pero te pido perdón por mis pecados y no quiero volver a hacer más las cosas mal. Te pido perdón. ¿Y sabe lo que hace Dios? Agarra y nos da una nueva vida, nos limpia de todas esas cosas malas, y dice Dios que se olvida de todas esas cosas malas y nos da una nueva vida. ¿Saben? Cuando Bartimeo recibe la vista, empieza como una vida nueva. Y esa vida que empieza nueva, lo primero que hace Bartimeo es empezar a seguir al Señor Jesús. ¿Aceptaste al Señor Jesús en tu corazón? ¿Creíste en el Señor Jesús, que Él te puede salvar de la condenación, de la consecuencia del pecado?
Si ya lo hiciste, ahora te queda seguirlo al Señor Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora también sabemos muchas veces que también estas historias no solamente lo escuchamos nosotros los chicos, sino que lo escuchan el papá y la mamá y algunos familiares. Y también queremos invitarlos a que tengan en cuenta que no solamente pueden entrar al reino de los cielos los niños, sino que Dios es tan amoroso y lleno de misericordia que todas las personas que crean en el Señor Jesús pueden ir al cielo. Pero tienen que creer de corazón, tienen que aceptar al Señor Jesús, tienen que pedir perdón por los pecados, arrepentirse y creer en el Señor Jesús. Dios es el que da nuevas oportunidades, el que genera una nueva vida para que podamos empezar de nuevo y hacer como Bartimeo. A veces nuestra vista está como tapada, capaz que como Bartimeo, que no podemos ver más allá lo que viene. Pero tenemos la confianza de que con el Señor Jesús es aquel el que libera la vista y nos permite ver un poco más allá. Si no estás cerca del Señor Jesús, a veces hay un montón de cosas que se complican. Estando con el Señor Jesús van a haber problemas, pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesús, porque si lo seguimos a Él vamos a estar bien. Hay un montón de cosas que el Señor Jesús, que Dios da en su amor y en su misericordia para aquellas personas que le temen y hacen como Bartimeo, que claman a Él, que le llaman y le dicen, te necesito. Espero que esta historia nos haya servido un poco. Capaz que nos sentimos muchas veces como Bartimeo, solos, o pensamos que Dios no nos quiere escuchar, o el Señor Jesús está muy alejado de mí. Pero a veces lo único que tengo que hacer es clamar a Él y Él va escuchando. Un texto que estaría bueno aprender de memoria es este, Mateo capítulo 19 del verso 14. Pero Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Que tengan un excelente día o una excelente tarde y espero que se puedan acercar al Señor Jesús. Nos vemos el próximo domingo.